Vamos a empezar a compartir pantalla. Ya, muchachos, ¿cómo están? Nuevamente, muy buenas tardes. Vamos a avanzar en la semana número 13. Primero voy a mostrarles el Classroom que tenemos. Aquí en la semana número 13 habíamos dejado ya, habíamos avanzado esta diapositiva que es Ingeniería o Higiene Industrial, que empezamos a conocer cuál es la labor del higienista industrial. Bueno, todo esto ya lo pasé también está en el PPT, ustedes lo pueden verificar cuando quieran. Y también hablamos sobre el estudio del caso del mapa de riesgo. Y la semana 13 se encuentra aquí, ese mismo día lo puse, y también los talleres. Vamos a ver, vamos a revisar quién ha realizado la tarea asignada, para de una vez poner su puntaje. Respuestas. 0 respuestas. Chicos, les preguntaría, ¿han hecho el mapa de riesgos? Profesora, se dio plazo hasta el día martes. Ah, rechanfle. Sí, profesora. Bueno. Ay, me había olvidado. Ya no importa, está bien. Si es el martes será. Entonces vamos a avanzar con lo que nos toca. Déjenme revisar aquí mis papelillos. Y ahorita comenzamos. Entonces voy a abrir una PPT. Ya, vamos a avanzar ese PPT y después hacemos nosotros los formatos. O bueno, ya vemos para cuándo hacemos el formato. Voy a guardar esto un ratito y empezamos un ratito, por favor. Ya estamos en la semana 13. Qué rápido. Ay, me faltó la semana 11. Ya, disculpen, voy a empezar a compartir ahora. Compartir. Compartir. Ya vamos a ver la semana 11. Ya, muchachos, siguiendo con higiene ocupacional, que es otro tipo, realmente en el curso de diseño y organización, diseño organizacional y seguridad de laboratorio, nosotros estamos abarcando, ya hemos hablado de la BPM, estamos a puertas de terminar el PMBOK o los 8 formatos que se necesitan, estamos hablando de higiene ocupacional o seguridad industrial, y también hemos visto la matriz CIPER, estamos bien. Entonces, en este caso, rápidamente vamos a hablar sobre el ruido. Semana 13, ruido. El ruido también es considerado, ¿no? Un problema que puede degenerar en una enfermedad ocupacional. Y vamos a ver pues las características, qué medidas de control tiene. Así también, ¿no? Realmente nosotros vamos a ver agentes físicos, pero agentes físicos tienen ruido, iluminación y radiación. Estos son los agentes físicos. Como nosotros ya hemos visto, en la identificación de peligros, nosotros vamos a actuar como esta persona, el higienista industrial, que va a identificar el peligro. Primero va a caracterizar el lugar, después va a ver las pautas de posición de las personas, operarios, empleados, y después va a generar una evaluación de riesgo para que toda esta información me dé una medida de control preventiva, o sea, haya una planificación, ¿no? A priori, y para reducir o mejor sería eliminar el factor de riesgo.
Entonces, las condiciones ambientales del ambiente de trabajo deben ajustarse a las características físicas y mentales de los trabajadores y a la naturaleza del trabajo que se esté realizando. Bueno, dice, ¿no? Hay más peligros o factores de riesgo físico. Dice, son factores de ambiente natural presentes en el ambiente de trabajo y aparecen de la misma forma o modificados. Y dice, ¿no? Por el proceso de producción, de realmente si estás en una empresa de producción que vas a producir un producto, o si es una empresa de servicios vas a hacer un tipo de consultoría, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, especialmente en las empresas productoras o en el sector de producción, este tipo de acciones va a repercutir negativamente en la salud. Aquí cuando hablan de las condiciones termo-higrométricas, estamos hablando de la temperatura, humedad, ventilación, pero también puede ser el ruido, vibraciones, radiaciones y iluminación. ¿Y cuáles estos peligros, ¿no? O factores de riesgo físico? ¿Qué quiere decir? Que este peligro, el efecto, la causa es el riesgo. Entonces, hay un riesgo de que hay una probabilidad de daño al trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un intercambio de energía con el ambiente de trabajo que le puede producir una enfermedad profesional. Por ejemplo, ruido, ¿qué enfermedad? Por ejemplo, las personas, si se han dado cuenta, esas personas que trabajan parchando las carreteras, o también estos grupos tercerizados de que van a por Sedapal o de repente por Enel, que tienen que hacer cambios de tubería, ¿no? Entonces están con el taladro, están con esa máquina cortadora de veredas. Bueno, es un gran ruido que genera. ¿En dónde? Por ejemplo, este es nuestro oído, el oído en general de las personas. ¿Dónde es el problema? Aquí, ¿no? Eso de aquí se llama oído externo, por si acaso. Es por eso que tú cuando te vas a limpiar la cerilla, es recomendable que llegues a lo mucho hasta acá, pues, ¿no? Nada más. En caso tú creas que no puedes oír bien porque está lleno de cerumen, lo que vas a hacer es vas a ir a un otorrino y el otorrino te va a indicar cómo debes de lavarte las orejas, ¿no? Porque hay personas, no todas las personas somos las mismas, ¿no? Hay unas personas que producen mayor cantidad de cerumen. Eso de aquí es independiente de que seas gordo o seas grande o seas chiquito, ¿no? Entonces, el otorrino es la persona que te indica, o en el caso de la uni, cuando íbamos a la posta, el señor Cirilo, si lo conocían, es un enfermero, es el que te hacía el lavado de oído, ¿no? Te metía unas gotitas ahí, te lavaba, te sacaba todo el cerumen que tenía. Entonces, tenemos el oído externo y eso que me degenera, ¿no? Me degenera sorderas de transmisión, ¿no? Sorderas de repente es a corto plazo, sorderas, a veces las sorderas por la propio cerumen que está aquí, ¿no? Y por eso te dicen que cuando te metes el palito, ese hisopo, no puede llegar tan al fondo, ¿no? Porque aquí estás tocando el tímpano. Y de ahí va a ser muchísimo más difícil que se pueda restaurar tu oído, porque este tipo de vellosidades que ahorita lo vamos a ver es bien delicado. Entonces aquí tenemos el oído medio. Este es oído externo utiliza usualmente las enfermedades, traumatismo que nos ocasionamos, aquí puede dañar, ¿no? El tímpano ya no escuchamos, pero ya cuando viene un mal congénito, de repente ya de nacimientos, ¿no? Estos muchachos sordomudos o sorditos, y el problema ya viene aquí, ¿no? En el oído interno, este tipo de caracolito. Sorderas de percepción, neurosensoriales, ¿no? O a veces también este tipo de sorderas son por traumas, ¿no? Niños o personas que han salido de lugares, territorios con guerra, etcétera, se les dificulta el habla, no pueden hablar o también ocurre tipo de sorderas, ¿no? Como dicen, neurosensoriales. De todas formas, trabajar así, a pesar de los equipos de protección personal, la vibración también, ¿no? O sea, tú puedes eliminar el ruido de repente, pero la vibración. Entonces, ¿es lo mismo sonido que ruido? No sé, ¿alguien me puede dar esa definición? ¿Alguien me puede decir qué puede ser un sonido? ¿Ustedes creen que el reggaetón es un sonido o es un ruido? ¿Qué opinan? Es un género. Pero ¿Cómo? es un género, creo.
Yo no estoy preguntando si es género, si es aceptado, ¿no? Yo simplemente pregunto si es un ruido o es un No, sonido. pero el ruido se utiliza más Es ampliamente, ¿no? depende. Porque también en espectroscopía también existe el ruido es instrumento de medición. Sí, Yo, pero ese ruido es muy diferente a lo que estamos haciendo aquí, por si acaso. Andrés, ¿no? No, Daniel. Daniel. Daniel, sí, Sí, Daniel. No, pues no seas profesora, gracioso, yo Daniel. entendía que Dime, un ratito, Nicole, porque él me dice, no, porque hay ruido en el equipamiento, ¿no? Estoy pasando mi muestra ayer y hay bastante ruido. Ya, pero ¿qué es el ruido? ¿Cuál es su sinónimo de ruido cuando haces eso? Es el background, ¿no? O sea, el equipo está vibrando adentro. Obviamente que aquí, cuando nos referimos a higiene industrial, es un sonido perceptible, ¿no? A las condiciones humanas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay sonidos como, por ejemplo, en los terremotos hay sonidos previos, pero nuestro oído no lo puede captar, pero nuestro perro sí. ¿Te acuerdas que el perro ladra muchísimo antes de que empiece a vibrar a la tierra? El perro está escuchando, él escucha, es infrasonido, pero nuestro oído no lo puede captar. Ya, ese es el ruido que nosotros estamos hablando. En cambio, el ruido del equipo es debido a que hay cierto tipo de vibraciones, ¿no? Que están degenerando en un background y en una serie de picos. Ya no sea graciosos, ¿no? Estamos hablando de ruido en el aspecto humano, ¿no? Ya, Nicole, prosigue. yo Nicole, iba a ¿era Nicole? comentar que la diferencia. Sí, 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 profesora. En que el ruido Dime, Nicole. y sonido depende del oyente. Por ejemplo, si a una persona que no le gusta el reguetón puede ser el ruido. Eso yo había escuchado en una conferencia. Pero, por ejemplo, si a mí me gusta el reguetón, para mí es un sonido. Algo así había entendido. Ya. Sí, bueno, hay algo Profesora, de cierto ahí. Diga, profesora, dime, Elvis. que tenga, bueno, el ruido, bueno, habla Elvis, el ruido es un sonido que no tiene mucha articulación, o sea, que es algo que es generalmente desagradable al oído humano, pero esto es en ámbito general, ¿no? Porque hablando de la parte musical, el ruido significa precisamente eso, algo que no tiene armonía, no tiene ritmo. Es algo en sí, es algo fastidioso, es algo incómodo para la persona. Ya, pero tú muy bien lo has dicho, ¿no? Para unas personas este tipo de forma musical le puede parecer pues un ruido, algo desagradable. Es que generalmente los sonidos generalmente se asocian a ciertas notas musicales y, y lo que en sí hace el ruido en sí es salirse de eso, ¿no? O sea, es crear algo que no tenga armonía, entonces por ende se hace algo fastidioso para el oído humano. Sí, muy bien, has definido muy bien. La definición que dio a medias Nicole y la que completó Elvis es esa, pues, ¿no? Y aparte porque yo decir que es ruido, yo tengo mi percepción, Elvis tiene su percepción, Nicole también, que es amante del reggaetón. Entonces, para ellos tiene un determinado, ¿no? Definición, pero realmente para el reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, el decreto supremo 085-2003 de la PCM es esta definición. Entonces, cuando ustedes hablemos de higiene industrial, muchachos, no váyanse mucho por su percepción. ¿Ah? Agarren la definición de algún tipo de reglamento actual y, por ejemplo, ¿qué es un ruido? Es un sonido, pero es un sonido no deseado, que molesta, me perjudica, me afecta, me saca roncha o quiero ponerme tapones, ¿no? O de repente, ¿por qué? Porque no solamente, como ustedes dijeron, no, pero es que el reggaetón tiene cierto ritmo, pero ¿qué pasa si yo he pasado este, una, un trauma, ¿no? He ido a una fiesta, he bebido de más, estaba esa música alta y he sido violentada, por ejemplo. Entonces, psicológicamente, cuando yo escuche ese ruido, para mí va a ser ruido, no va a ser sonido, eh, no va a ser una canción, ¿no? Entonces yo me voy a sentir mal, ¿no? Entonces ustedes piensen que acá no estamos hablando de las enfermedades ocupacionales y también enfermedades mentales. En el caso que haya tenido yo un problema, ¿no?
de ese tipo, como un ejemplo que lo estoy mencionando, entonces para mí eso ya es un ruido, es algo no deseado, es algo que me está perjudicando, que me está haciendo regresionar a esos momentos y en el cual yo quiero olvidarme, por ejemplo. Por eso le digo que todo ruido es un sonido. ¿Y qué es un sonido? Sonido es energía, ¿no? Se transmite como que, como ondas de presión, ¿no? En el aire. Y otros medios materiales que pueden ser percibidas por el oído, detectado por instrumentos de medición, por nuestro oído humano. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener cierto tipo de medios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos debajo del agua, cuando estamos en la piscina, realmente tú puedes gritar todo lo que tú quieras dentro del agua, hasta puedes insultarle ahí a todo mundo, pero nadie te va a escuchar, el medio. ¿Está bien? Entonces, para que haya este tipo de sonido, ¿no? Que es energía transmitida, yo tengo que transmitir, ¿no? Todo lo que yo estoy diciendo a través de ondas y tiene que pasar por un medio hasta llegar recién al receptor, ¿no? Al sistema de auditivo de otra persona. Ahora, cuando nosotros hablamos de ruido, ese es el sonido. ¿Todo ruido es un sonido? Sí. ¿Qué es definición de ruido? Es algo molestoso según esta norma. Ahora, hablando de ruidos, los ruidos pueden estar en cierto tipo de rangos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un rango crítico cuando estamos en la calle. Hay mucho tráfico. La persona al costado, de atrás, de adelante, son una persona que tiene poca paciencia, intolerantes, etcétera, etcétera, están cada rato tocando la bocina, pueden llegar hasta 85 decibeles, ¿no? Estamos hablando de que el nivel de sonido se mide en decibeles. ¿Está bien? 85 decibeles. Entonces, este es un rango crítico. Otro rango crítico es un vehículo pesado, ¿no? Estar o pasear o, ¿no? Dentro de este vehículo pesado. Bueno, estar en tráfico también, ¿no? El otro también estaría en un taller metal mecánico, donde están remachando, están con el torno, con la fresadora, están cortando ahí este metal, ¿no? Entonces es fastidioso. Taladro de rocas, ya sea, es lo mismo que como si estuviéramos taladrando un asfalto, queremos hacer un cambio de tuberías en el piso, 110 decibeles. Pero ya llega un punto en que nosotros tenemos, este es un rango crítico, pero hay un punto en que estamos en un rango de alto riesgo de quedarnos sordos, ¿no? Por ejemplo, un motor de reacción, o los motores, o estos aviones caza, que le dicen, ¿no? De 140 decibeles. O máquina remachadora, un avión a hélice. ¿Se acuerdan de los helicópteros? No sé por qué el avión a hélice y acá le han puesto un avión. Bueno, ya, porque es avión, supongo. Ya, entonces, miren, los rangos críticos van alrededor de 120 a más. Lo demás que ya no lo detectamos también, es que nuestro oído ya no lo detecta. Es como nuestros ojos, ¿no? Nosotros vemos el espectro de colores, pero no podemos ver el infrarrojo, ¿no? O el ultravioleta, no lo podemos. Así que cuando tú te acercas a tu plancha caliente, ¿no? Pensando que está fría o pensando que nadie lo utilizó, te puedes quemar porque tú no ves la radiación. Hay cierto tipo de animales que sí ven la radiación y se alejan, ¿no? Nosotros no lo podemos ver. Por ejemplo, en el caso de estos animalitos que viven en cuevas y se comunican a través de la ecoalición, a través de su propio eco, murciélagos, por ejemplo. Ellos, ustedes pensarían que como viven en la oscuridad, cazan en la oscuridad, ellos pues tengan una vista recontra avanzada, ¿no? No, la verdad que nos subiste demasiado mal. Es más mala que nosotros. Y eso que nosotros en la oscuridad ni vemos. Pero cómo ellos pueden orientarse, ¿no? Y saber dónde está la vaca, el ganado, especialmente la vaca, ¿no? Y montarse sobre ella y empezarle a chupar la sangre, ¿no? ¿Cómo hacen ellos? Por la forma como ellos hacen un cierto tipo de ecos, ¿no? Es el mismo lo que se utiliza también en los barcos para detectar si hay algún tipo de iceberg o algún tipo de rocas, ¿no? Cercanos. Entonces mandamos un sonido, ese sonido rebota, llega a mí nuevamente, por cálculo yo puedo decir, ya, está a 10 metros. Lo mismo es el murciélago, ¿no? Emite un sonido que tú ni lo escuchas, es un sonido no tan percibible al oído humano. Y nuevamente, él recibe, ¿dónde está esa vaca? Ya. Entonces va,
Se posa, hace con sus dientecillos, hace un pequeño rasgadita y después con su lengüita va empezando a chupar la sangre, ¿no? Lo que pasa es que el murciélago tiene lo mismo que el mosquito, ¿no? Y la sangre no se coagula. ¿No? Ese tipo de... Por eso te queda hinchada la piel, ¿no? Porque de ahí te he echado un cierto químico que no permite que la sangre se coagule para que él siga chupando. Nuestra sangre al oxígeno, rápidamente se coagula. Y lo que ellos hacen, los murciélagos, se hacen una pequeña rayita, ¿no? A la persona. No es como no te imagines que son como los vampiros, ¿no? Que agarran y te muerden el cuello y no te sueltan. No, la verdad que te hacen una pequeña heridita y por esa heridita meten su lengua, ¿no? Y te sacan, y te van, ellos de esa forma chupan la sangre. ¿Está bien? Solo que su lengua tiene cierto tipo de enzimas que no permite que tu sangre se coagule rápido, así que tu sangre sigue saliendo, ¿no? Líquida. Bueno, entonces ese es el ruido. Hay rangos críticos y hay rangos de riesgo. Algunas características: es el contaminante más barato. Aunque no lo creas, es un contaminante. Lo puedes encontrar gratis, ¿no? Te vas paseando por la vereda y ya. El señor está construyendo. Ahora que todos han estado en pandemia, todos han empezado a arreglar su casa. Han empezado a pintar, a remachar, han empezado a ponerle otro tipo de focos, ya se está cambiando, entonces está generándose en este tipo de contaminante. Es fácil de reproducir o producir, necesita muy poca energía para ser emitido, ¿no? Es complejo de medir y cuantificar, claro que sí. Y aparte no deja residuos, ¿no? Es un contaminante, pero no deja residuos. Pero sí puede tener un efecto acumulativo en el tiempo, ¿eh? Por si acaso. No deja residuos, pero tiene un efecto acumulativo en el tiempo. Como dice, ¿no? Se percibe solo por el oído, lo cual hace subestimar su efecto. Su efecto depende de la susceptibilidad de la persona, como les he dicho. Cada persona es diferente. Es una contaminación localizada. Obviamente que si tú te vas, ¿no? Están haciendo una construcción, ahí va a sonar, ¿no? Te vuelves a tu casa y no vas a escuchar nada. Es una contaminación localizada, afecta a un entorno limitado, a la proximidad de la fuente sonora y produce contaminación acústica, por ejemplo. Ruido. Tipos de ruido según las normas. NPA significa nivel de presión acústico, ¿no? Según el nivel de presión acústico. ¿Qué es el nivel de presión acústico? Es el nivel de variación de la presión del ruido. ¿Cómo yo mido eso? A través de Newton por metros al cuadrado, ¿ya? Entonces, de alguna forma se mide en pascales, porque es un sistema internacional, ¿no? Nadie mide en atmósfera, en milímetros de mercurio, todos en pascales. Solo que nosotros para nuestros ejercicios de química siempre utilizamos atmósfera. Bueno, en este caso el nivel de presión se mide, nivel de presión acústico se mide en pascales. Entonces, el ruido continuo se presenta cuando el nivel de presión acústico es constante. Claro, es un ruido constante durante el periodo de observación a lo largo de la jornada de trabajo. Por ejemplo, el ruido de un motor eléctrico de una máquina. Estás en un aserradero o ya estás en un aserradero, siempre se está cortando palos, maderas, siempre. Entonces, ese ruido del motor, dale que dale todas las 8 horas de trabajo. Es un ruido continuo. ¿Está bien? Hay un ruido intermitente, como dice que cuando el nivel de presión acústico durante el periodo de observación, es cuando el nivel de presión acústico es intermitente durante la jornada laboral, no es continuo, no es toda tu jornada laboral, no, es un determinado momento. Por ejemplo, a ti una vez cuando estás lavando tus cosas, estás guardando de mala gana tus platos y justo se te cae el plato, ¿no? ¡Pah! Suena. Ojo, de hecho, que tu mamá ya se da, ¿qué has roto? Por ejemplo, es un ruido intermitente, ¿no? O sea, que en la jornada de ayudar en tu casa se te cayó, pero fue algo una vez a las 500, espero, ¿no? Hasta el nivel ambiental de forma intermitente, luego volviéndose a alcanzar nivel superior. El ruido de un taladro, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, están taladrando. O sea, a mis vecinos les gusta poner cuadros y ellos taladran, pues, ¿no? Pero ese taladro no va a ser, pues, toda la vida, ¿no? Porque supuestamente la idea de haberte vendido un taladro es para hacer huecos. Ellos iban a hacer un determinado hueco y no pueden pasarse todo el día taladrando, porque necesitan un espacio en la pared. Y el otro es el ruido de impacto, es cuando el nivel de presión acústico se eleva bruscamente.
¿no? En un tiempo inferior a 35 milisegundos y en una duración total de 500 milisegundos. Un impacto. A veces impacto, tú piensas que no has escuchado nada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de choques, las personas duermen. Las personas, por ejemplo, esos choques lamentablemente se dan en esos carros interprovinciales. Las personas están durmiendo, no perciben nada y de un momento a otro sienten todo que está pasando lentamente, ¿no? Cómo están con esas vueltas de campana, ¿no? Pero ellos no sienten así un sonido estridente. Lo que la mayoría de ellos siente es un impacto, es la presión, pero tú sabes que la presión, y te has dado cuenta que cuando tú subes o bajas de la sierra, tus oídos como que tienes que cada rato, ¿no? Golpearte un poco los oídos para empezar a oír bien o a escuchar bien a las personas. Un problema de presión. Lo mismo pasa con el oído, ¿no? De un momento a otro pasa un accidente o un impacto, ponte, y ese impacto es solamente de 500 milisegundos. Por ejemplo, aparte, ese impacto también es cuando hay un arranco de compresores. Compresores son máquinas, son recipientes grandes de metal donde se comprime el aire, ¿no? Impacto de carros también, cierre o apertura de puertas violentos, ¿no? ¡Pah! Fuerte, pero entonces es un ruido de impacto. Entonces, los niveles de presión acústica se miden, por si acaso, es igual a 20 por el logaritmo de la presión efectiva por la presión del inicio, ¿no? La presión del momento en que se recibió este impacto por la presión que se encuentra, la presión que usualmente yo me encuentro acostumbrado o estoy en este ambiente. En ruido muy intenso, el NPA es 95. El NPA, ruido muy intenso, un taladro. Imagínate ese taladro. Cuando me refiero a un NPA 95, que tú estés al costado del taladro, ¿no? Sin protector de seguridad. ¿Ya? Ese ruido intenso significa que es un NPA de 95. En cambio, un NPA de 50, estamos hablando de las golondrinas, ¿no? Del canto. El escalado posible de valores de presión acústica en decibelios es aproximadamente de 0 a 150. Factores de riesgo de peligros dependen de, como les mencioné, la intensidad. Cuando mayor NPA, mayor es el daño auditivo. Acuérdense que el problema en el oído no es que lo escuché un momento y ya fue, es que este tipo de contaminantes se acumula. Que vaya pensando cuántas fiestas UNI ha sido, ¿no? Todo es acumulativo. Eso ya lo vas a ver dentro de unos cuantos años. El tipo de ruido. El ruido continuo se tolera mejor que el discontinuo. Claro, pues cuando tú estás encostado de un motor, se prendió el motor las 8 horas, tú sientes que no hay ningún motor, ¿no? Como que tú te acostumbras. Pero si es un ruido, ¡pah!, de un momento a otro, entonces tú toleras más un ruido continuo que un discontinuo. Un valor de 500 Hz causa mayor daño. Tiempo de exposición, ya sea en horas de exposición o años de exposición, por si acaso. Las personas usualmente trabajan 8 horas diarias, por meses, por años, de años. Entonces, esa es la exposición. Ahora, la edad. Esta exposición no va a ser la misma para un bebé de 5 años que para un joven, ¿no?, de 25 años o para un adulto de 35 o 40 años o una persona de 60, 70 años, ¿no? La pérdida de audición aumenta con la edad, por si acaso. ¿Por qué? Porque ya el ruido es acumulativo. Bueno, susceptibilidad individual depende de la capacidad de reacción de cada persona. Sexo, las mujeres son menos susceptibles al ruido. Ya, en general. O sea, no les molesta tanto el ruido. ¿Está bien? No le molesta tanto el ruido. Ok, ruido, efectos sobre la salud. Efectos auditivos tenemos la hipoacusia. ¿Qué es hipoacusia? Es una enfermedad producida por una exposición permanente al ruido que puede ocasionar pérdida de audición. ¿Está bien? Se diagnostica por una evaluación de audiometría. El otro problema, el otro efecto sobre la salud es un efecto fisiológico, ¿no? Que es aumento de la presión, enfermedades cardíacas, úlceras en el estómago. Hay otros efectos psicosociales, nerviosismo, ¿no? Insomnio, fatiga,
disminuye la coordinación y la concentración, lo cual aumenta la posibilidad de que produzcan accidentes. Y otros efectos del ruido, ¿no? Esa música que no te gusta es disconfort, eres menos proactivo porque más estás pensando en cómo apagar ese sonido, cómo apagar esa radio, ¿no? Y otro efecto en la empresa que se ocasiona cuando hay este problema con el ruido es el ausentismo, ¿no? Dejan de asistir porque ese lugar hay mucho ruido en general, ruido como la definición que se ha dado diapositivas arriba. Entonces siempre acá se plasma nuestra pirámide y lo que vamos a querer en el nivel 1, 2 y 3 es eliminar, sustituir, ¿no? O sustitución de esa máquina, ¿no? O de ya no es una fuente de ruido. Esa es la más efectiva. ¿Cómo yo puedo mejorar si yo lo elimino? En caso que no pueda, entonces tengo que señalizar por procedimientos, a ver un control administrativo. En caso que no haya esto, el último nivel, el nivel 5 es, no voy a cambiar nada de lo que hay acá, se tiene que trabajar con lo mismo, así es que te voy a dar de EPP, ¿no? Entonces, acá ruido, medidas de control del ruido. Por ejemplo, mira esta persona que dice, ¿no? En la fuente, esta es la máquina y esta máquina es la que hace vibrar y hace ruido. Entonces, lo que tú tienes que hacer es eliminar sustitución de la máquina o fuente del ruido. Tienes que sustituir o no. En caso que no puedas, como acá está dicho, si ustedes dan cuenta, estamos poniendo una pared. ¿Para qué? Y una pared, insonorizar techos e instalar mamparas aislantes. Esta máquina sí o sí tiene que estar funcionando. De repente una persona va a tener que estar acá adentro, ¿no? Para manipular. Pero las demás personas ya no van a estar escuchando. ¿Por qué? Porque ya le han puesto paredes, ¿no? Hay una película también media muy buena, que de alguna forma, bueno, ya lo verán, es un tipo de secuestro y este hombre, vivo, le pone un lugar también, ¿no? Donde están los techos y las paredes, las mamparas son aislantes. Por más que la muchacha gritara todo lo que tú quieras, no se le escuchaba nada, nada. Entonces, bueno, aquí ya de alguna forma tú ya estás, el ambiente del trabajo lo estás cambiando, ¿no? Estás colocando barreras para aislar la máquina. En caso esto no fuera suficiente, el insonorizar los techos, puedes aislar la fuente, ¿no? De repente es un motor que debe trabajar y nadie va a estar en contacto, entonces le puedes poner, aparte de poner este techo o una mampara aislante, puedes colocarlo nuevamente otro tipo de mampara para aislar la fuente de ruido y la vibración. Levantar barreras o obstáculos para desviar el ruido, colocar barreras y alistar la máquina. En caso no se puede hacer nada, ¿no? Siempre te van a poner aquí tus EPPs, ¿no? Utilizar protectores auditivos EPP certificados, ¿no? Es la menos recomendable. Bueno, esto de acá, el EPP es el menos recomendable, ¿no? Pero es algo que se debe hacer, ¿no? Si queremos mantener el trabajo también. No, el menos recomendable es utilizar los EPPs. Pero, bueno, se tiene que trabajar. Ahora también el ruido y la normativa. O sea, nosotros no podemos estar alejados de lo que yo pienso que es el ruido y que lo que me dice la normativa es completamente diferente. ¿Qué dice? En los lugares de trabajo donde se ejecutan actividades que requieran una atención constante y de alta exigencia intelectual, tales como centros de control, laboratorio, oficinas, etcétera, entre otros, el ruido equivalente debe ser menor a 65 decibeles. O sea, cuando ustedes están yendo en su laboratorio, ahí haciendo su proyecto de tesis, el decibel debería marcar 65. Esta es la máquina. La medición se realiza con un sonómetro. Aquí está y acá te dice 60 y tantos decibeles. La intensidad del sonido se mide en decibeles. Se puede decir así, dB o dB entre paréntesis A. Entonces, aquí está el reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para el ruido, ¿no? Decreto Supremo 085-2003, por si acaso. Ahora, aquí, valores expresados en la EF. Esta es una institución, no sé por qué el 8 no lo he puesto aquí con su link. Dice, no zonas de aplicación, dice el horario diurno, o sea, de 7 de la mañana, 7 y 1, hasta 10, la cantidad de decibeles debe ser en zona de protección especial, de repente, eso debería ser más en hospitales, ¿no? 50 decibeles nada más. Pero los hospitales están situados en cada avenida que hacen más ruido. La zona residencial debe ser 60 decibeles, ¿ya?
su urbanización, de repente en la San Borja, Miraflores, ¿no? Zona comercial estamos hablando ya un poquito más, ¿no? De Rambla, de Plaza Norte, 70 decibeles. Y zona industrial estamos hablando de 80 decibeles, ¿no? Zona industrial significa que hay diferente tipo de empresas, ¿no? Una puede ser metalmecánica, otro puede ser aserradero, otro puede ser una fábrica que hace todo tipo de ollas, etcétera. Y ya en el horario nocturno, la cantidad de decibeles es diferente, ¿no? Es 40 decibeles. Mira, se bajan todos en 10 decibeles. Es por eso que en la noche se supone que ningún vecino tiene que empezar a taladrar o a picar o a utilizar su comba, ¿no? Se supone. Y aparte esos sonidos son intermitentes, no es que sea continuo. Y todo esto está amparado también en la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico, ¿no? La resolución ministerial 375 del 2008. Y aquí, este es el taller ergonómico de ruido en el ambiente de trabajo. Sería bonito que lo hagamos. Lo voy a dejar todavía así. Vamos a ver qué hay en la siguiente. Sí, este de acá lo voy a dejar todavía porque como ustedes dicen que tienen actividades para realizar, entonces no quiero complicarlos. Ya. Nuevamente, pasamos a otro riesgo que hemos dicho. Son 3 riesgos que vamos a ver. Acá tenemos ahora el riesgo de iluminación. ¿Está bien? En el ambiente de trabajo. ¿Qué es? Dice, ¿no? Iluminación en el ambiente de trabajo. Definición, ¿no? Es la relación del flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área, expresada en luxes. ¿Está bien? Luxes, así se llama. Cuando ustedes vayan a comprar, ustedes pueden decir, ¿el fuego cuántos watts? O sea, ¿cuánto te está consumiendo de energía? Es en watts. Pero ¿cuánto es la intensidad de luz? Eso se dice en luxes. Aquí está. Lux equivale, ¿a qué equivale? A un lumen, ¿no? Por metro cuadrado. Lumen, LM, es la cantidad total de luz que percibimos en un ángulo determinado. Sirve para medir el flujo luminoso. Aquí está, pues, ¿no? Es el lumen, este es un ángulo, hay una distancia, este es un diámetro. Entonces, este diámetro es lux sobre el área. Lux. Y un lux es un lumen por metro. Entonces, sirve para medir el flujo luminoso. Lux, lumen. Aquí. Ejemplo, se tiene un foco LED, ponte un foco LED de 100 watts que emite 1000 lumens. Emite, ¿ya? Y que tiene su determinado ángulo de apertura y distancia. Tiene un determinado ángulo, tiene una distancia. Ya, está bien. Si ilumina un ambiente de 10 metros cuadrados de un almacén, 10 metros cuadrados de un almacén, o se ilumina un ambiente de 1 metro cuadrado de una oficina, ¿dónde hay más riesgo por iluminación? A ver quién la hace. Vamos a pensar un ratito para hacer un ejemplito. Acuérdense que este es lumen, este es el ángulo, hay una distancia hasta que toque el suelo, ¿no? Diámetro. Está haciendo más o menos esta área de aquí es la que se está iluminando por este tipo de fuente. Ahora yo te digo, tienes un foco LED de 100 watts y que emite 1000 lumen en un determinado ángulo de apertura y distancia. Es la misma para los dos casos. Yo tengo ahora un ambiente de 10 metros cuadrados y tengo un ambiente de 1 metro cuadrado. ¿Dónde hay más riesgo por iluminación, muchachas? ¿Dónde hay más riesgo por iluminación? ¿Quién me dice? ¿En 1 metro? ¿Mm? ¿Mm? ¿En 1 metro más? cuadrado? Ya, muy bien, Nicole, está bien. Nicole dice en 1 metro. ¿Alguien más? Sí, profesora, igual también, en 1 metro cuadrado, que es de una oficina. En una oficina, dice, ¿no? Ya. ¿Alguien más? Lux, lumen, ¿no? Ya, ahí vamos a ver entonces la lógica.
supuestamente vamos a tener esta misma luz. Ya, esta misma luz, acá tenemos este cuartito que sea 1 metro cuadrado. ¿Está bien? 1 metro cuadrado. Digamos, vamos a poner ejemplo. ¿Y qué pasa si el cuarto es mucho más grande, no? Es más acá, está acá grande y el otro lado está acá grande. Entonces, yo te digo, se ilumina un ambiente de 10 metros cuadrados con esta luz y se ilumina un ambiente con 1 metro cuadrado. Pero realmente, ¿cómo es el foco? ¿El foco acaso así, el foco acaso te da un determinado, te ilumina de esta forma? El foco, ¿cómo es el foco? Nuestro foco no nos ilumina de esta forma. Hay cierto tipo de focos para teatros que sí, ¿no? Te iluminan una zona. Tú ves cómo está saliendo el actor o la actriz y le están enfocando con este tipo de lámpara, parece, ¿no? Bueno, en ese foco yo te creo, pero si es un foco LED como el que tenemos, tú te has dado cuenta que la iluminación, ¿cómo es la iluminación? La iluminación es para todo sitio, ¿o no? La iluminación es para todo sitio. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿dónde hay más riesgo por iluminación? Supuestamente el riesgo de, ¿qué estamos definiendo? De la iluminación, que es la relación del flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área. Pero yo te estoy diciendo que el foco tiene 100 watts y emite 1000 lumens. Y el foco no es este foco, pues. Es un foco normal, el foco LED. Entonces, para estos casos, ¿dónde hay riesgo? En los dos casos hay riesgo por iluminación. En los dos casos hay riesgo por iluminación si se trata de un foco de 100 y especialmente de 1000 lumens. Por el tipo de foco. ¿Está bien? Iluminación del ambiente de trabajo. Iluminación natural. Dice, es aquella que ocurre por el paso de la luz natural por la ventana, lo cual es lo mejor. Siempre se prefiere una iluminación natural, aparte de que es barata en las empresas, ¿no? Nadie te va a cobrar por usar el sol. Aparte de eso, porque la energía también no lo vas a pagar, es un poco más confortable en muchos de los casos. Pero la iluminación natural, como dicen, ¿no? Causa menor fatiga visual que la iluminación artificial, ¿no? Permite apreciar los colores tal como son, o sea, la realidad, cómo es tu computador, cómo es tu grapadora, cómo es tu cabello, cómo es tu ropa. Porque si te das cuenta, cierto tipo de focos tienen cierto tipo de tonalidades. Una es más amarillenta, otra es más azulada, otra es media blanca. Entonces, esta sensación de luz artificial te hace sentir mucho más cansado, como que un poco más encerrado, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Aparte es más económica, produce aumento de bienestar, produce deslumbramiento tolerable, depende del clima y es estacional. En cambio, la artificial usualmente se debe usar cuando no se puede emplear la luz natural. Usualmente recintos que no tienen ventanas. Calidad de la luz artificial será mejor cuanto más próximo esté a su espectro de luz natural. ¿Está bien? Espectro de luz natural. La iluminación se produce gracias a unas lámparas o luminarias que son a la vez las que van a emitir la luz. Entonces, siempre se prefiere más iluminación natural y menos iluminación artificial. Aquí algunos factores de riesgo, peligros de desconfort visual. Tenemos a los niveles de iluminación bajo o elevado en el puesto de trabajo y pasadizos, ¿no? Aquí también tenemos, por ejemplo, en este tipo de deslumbramiento, por directo, acá usualmente no se pone este tipo de luminaria cerca, ¿no? Al ojo, debe estar muchísimo más arriba, porque va a ser muy difícil el tipo de trabajo que vas a realizar. En este caso hay un deslumbramiento, pero por reflexión, la mesa que estás utilizando, o de repente el material del trabajo, ¿no? Es algún tipo metálico, entonces brilla, va a golpearte siempre ahí a los ojos, entonces necesitas algún tipo de protección. Para este caso, que no se puede evitar trabajar con estos materiales, se va a tener un equipo de protección personal, los cuales puede ser unas gafas oscuras. En este caso debe ser arreglado a través de un diseño de ingeniería, utilizar esta luminaria un poco más elevada para que no impacte directamente en el ojo de las personas. El otro lado, como les dije, reflejos molestos por brillos molestos de las superficies polidas. Aquí también hay problemas de factores de riesgo por desequilibrio de luminancia y contrastes, ¿no? A veces uno utiliza en los computadores especialmente una alta luminosidad para ver cierto tipo de
series, películas, o de repente están escuchando el propio Zoom, ¿no? Entonces, cuando se paran de repente, cuando salen de la silla donde están llevando su clase, como que hay un cierto tipo de desequilibrio, ¿no? Entonces, tú ves objetos claros sobre superficies oscuras. Usualmente cuando pasa eso, ¿no? Hay una fuente de luz y hay una fuente que está oscura, ¿no? Entonces tienes problemas hay un problema de desequilibrio. También hay una sombra molesta, ¿no? Usualmente las luminarias no deben ser muy bajas, ¿no? Deben ser casi altas para que no se produzca este tipo de sombras en el trabajo. Y acá ustedes pueden ver, hay una falta de mantenimiento, ¿no? Acá hay, por ejemplo, este tipo de luminaria debería tener este tipo de rejilla en la cual no permite que la luz dé directamente a los compradores en esta área de acá, ¿no? Entonces acá falta de mantenimiento, luminaria defectuosa, de repente la luminaria de aquí no se correlaciona con los lumens que dan en las demás luminarias. También como el falta de mantenimiento no solamente es esto, ¿no? Sino también ventanas sucias, ¿no? Porque es por allí por donde va a pasar la luz natural. Muy bien, desconfort por iluminación y efectos de salud. Acá tenemos efectos fisiológicos. Acá estoy hablando sobre el aumento de la fatiga visual, que se llama astenotopía. ¿Ya? La astenotopía o esfuerzo ocular, ¿no? Dice que es una condición oftalmológica que se manifiesta a través de síntomas inespecíficos. O sea, no hay un síntoma caracterizable por este tipo de problema. Y es fatiga, dolor alrededor de los ojos, ¿no? Especialmente en esta parte que la llamamos ojeras, dolor alrededor de los ojos, visión borrosa, dolor de cabeza, usualmente visión doble, y eso te va a traer problemas. ¿Ya? Se llama astenotopía. Especialmente las personas que utilizan bastante el computador llegan a tener estos problemas. Ni bien te tocas los ojos, ¿no? Tratas de tocártelos, sientes un gran dolor, ¿no? Unas punzadas de dolor en el ojo. Hay un trastorno visual, efectos psicosociales, por ejemplo, debido a la fatiga mental, estrés, hay una reducción del rendimiento laboral. Otros efectos debido por la iluminación también son incremento de los errores, ¿no? Accidentes de trabajo, caídas y lesiones. Entonces, cuando hay un desconfort por iluminación, tenemos nuevamente nuestra pirámide para realizar cierto tipo de medidas de control, en la cual nosotros tenemos los niveles del 1 al 5. Siempre los niveles 1 o 2, en este caso, es tratar de eliminar o sustituir la fuente de iluminación. Siempre es lo mejor. En caso no se pueda, entonces tenemos que modificar nuestro medio ambiente. Mejorar, por ejemplo, el mantenimiento, elección y análisis del tipo de iluminación, ¿no? Instalar luces de emergencia en ambientes de riesgo. Sobre lo segundo, que es elección y análisis de tipo de iluminación. Acuérdense, cuando ustedes van hay dos tipos de franquicia donde nosotros nos gusta tomar, uno donde nos gusta tomar cafés, Starbucks. Acuérdense de la luminaria, cómo es. Y ahora cuando tú te vas a la otra franquicia, que es Kentucky Fried Chicken, ¿cómo es la luminaria? Los dos son completamente diferentes. Y por si acaso, existe la carrera de ingeniería de iluminación, que de repente no se da en nuestro país, pero en Estados Unidos y otros está bien avanzado. Ingeniería de la iluminación. ¿Por qué dos franquicias van a tener dos tipos de luminarias completamente diferentes? Si te das cuenta, en el Starbucks la luz es un poquito más amarillenta, ¿no? No es tan fuerte. Y el tipo de negocio que se tiene. Y eso depende mucho de la misión y visión de la empresa. Por ejemplo, en Starbucks, la misión y la visión de la empresa es darle calidad y confort a la persona que venga a tomar su café con sus respectivos aperitivos que ellos también vendan y proporcionarles un lugar en el cual se sientan tranquilos, puedan utilizar y también acceder a sus medios, a su internet, su laptop, todo lo que quieran y sentarse por horas de horas en su computador o simplemente charlando y seguir pidiendo café, etcétera, etcétera. En cambio, en el Kentucky Fried Chicken es un lugar donde te van a vender comida rápida, ¿no? Y los colores de la comida la vas a ver muchísimo más
apetitosas, ¿no? La luz impacta directamente en las comidas, la hace ver mucho más jugosa, mucho más fresca, y tú te da más ganas de comer, y lo comes rápido. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que tú te vayas rápido para que venga la siguiente persona, ¿no? Porque el tipo de negocio que ellos han planteado es una comida rápida, te van a dar rápido la comida y esperan que también tú te la acabes rápido y chao, te vayas, pero no es un lugar para que te quedes a estar haciendo hora o a conversar. Es por eso que no hay sillones. En Starbucks te dan un sillón o también los asientos son mucho más cómodos. Entonces, el tipo el ambiente del trabajo va a depender o va a estar en torno al negocio que se está dando, ¿no? Y también esto gira de acuerdo a la organización. Esta organización está generada por su misión y visión. Cada empresa es diferente. Por más que la franquicia aquí en Perú o en Estados Unidos es la misma, pero las organizaciones son diferentes por el tipo de persona. En fin, en el medio ambiente, como le digo, el mantenimiento adecuado y la elección del tipo de iluminación. ¿Saben? Cada negocio elige el tipo de iluminación dependiendo a qué se van a dedicar, qué es lo que le quieren dar. Le quieren dar una mayor satisfacción a su cliente, le quieren dar una nueva expectativa sobre lo que ha consumido, ¿no? Le quieren generar una pasión para venir con demás personas, con amigos y seguir charloteando en un lugar libre, con internet, etcétera, etcétera. Ahora, al otro lado son luces de emergencia, ¿no? Hay lugares donde sí se necesita, como por ejemplo en los cines, que ya están disponibles, especialmente el cine cerca de la uni ya está disponible. Bueno, el nivel número 5 es el receptor uso de los EPPs, que es la adaptación de las tareas a realizar y las características individuales. Evaluación médico-ocupacional. Entonces, vamos a ver el uso de EPPs, ¿no? ¿Qué tipo de EPPs vamos a utilizar? Hay cierto tipo de lentes también, no solo son los lentes negros que nosotros vamos a playa, son lentes especiales. Por ejemplo, en el caso de soldadura, ¿no? Hay un desconfort por iluminación obvio, y no solamente eso, sino me va a generar un problema, una enfermedad. Es por ello que yo utilizo un casco, ¿no? Con vidrio refractario también para que no impacte a mis ojos. También la normativa se mide con el luxómetro. Aquí está el equipito, ¿no? Dice, los niveles mínimos de iluminación que deben observarse en un lugar de trabajo son los valores de iluminación establecidos en la norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgos ergonómicos. Acá se mide, mira, el luxómetro. Este es otro taller que todavía no lo voy a poner así. No sé por qué ustedes se han complicado con tanto trabajo, en verdad. Ya. Y eso sería. Uy, hemos hecho una hora sin querer. Ya, muchachos. Yo sé que es viernes, que se quieren ir, pero vamos a hacer lo último. Vamos a hacer los formatos 5, 6, 7 y 8. Ya, entonces, este de aquí de una vez lo voy a guardar. Lo voy a guardar aquí. Semana 13. PDF. Ya, ahí está guardado y lo voy a pasar después a nuestra plataforma. Ya, ahora siguiendo por el camino del Classroom, ahí está el taller número 10 que me dijeron para el martes. Disculpen, no me había acordado. Entonces, en la semana número 13 estamos avanzando y hemos avanzado esto. Ya, nos falta el taller número... No, nos falta hacer los formatos. A ver, un ratito, muchachos. Déjenme salir de aquí y abrir el documento que necesito. Ya, por si acaso, son las 6, 4 y 7. A las 4 y 10 nos conectamos nuevamente en el sentido para que, por favor, estírense, párense, estírense, tomen un poco de agua y vuelvan a sentarse. Pero estírense, por favor, ¿ya? Cada una hora siempre se hace estiramientos. Ustedes no pueden estar ahí aplastados nomás, ¿ya? Estiramientos. Tienen su cabeza para la derecha, para la izquierda. Estiran su brazo encima de la cabeza.
Bájenlo. Muy bien. Traigan su vaso de agua y nos volvemos a ver a las 4:10. Voy buscando parte de la información que necesitamos.
Ya, muchachos, disculpen, estaba buscando mi material. Estaba en la semana 9. Aquí en la semana 9 nosotros hemos visto gestión de la integración según las pautas del PMI. Bueno, simplemente para hacer un recuento, nosotros ya hemos visto el PMI, ¿no? Gestión de proyectos según pautas del PMI. PMI, como les expliqué, es la disciplina de gestión de proyectos. Es relativamente nuevo. Hay ya el Black Belt para ser un auditor de PMBOK. Se ha demostrado que es una herramienta sumamente útil para planificar, ejecutar con precisión, eficiencia de proyectos de diversos tipos. Ay, no me gusta cómo suena esto. Entonces, eso es lo que ya hemos visto del PMI, que ya tiene tiempo, fundado en el 69. Y también unas preguntas que hicimos, ¿no? Eso no sé si lo dejé ahí, simplemente para recordar algo, para empezar con los 4 formatos que faltan. Dice, ¿no? ¿Qué es el PMBOK y qué es la guía para PMBOK? Como les dije, un proyecto es temporario, hay un inicio y un final, es único y es diferente. Sea que tengan el mismo título en Bolivia o en Suecia, son diferentes. Está bien por las personas y también por el lugar. Ahora, la gestión de proyectos, como dice, es la utilización de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas aplicadas a la actividad de un proyecto, con el fin de alcanzar o exceder las expectativas de nuestro grupo de interés. Grupos de interés son llamados stakeholders relativos a dicho proyecto. ¿Qué son los grupos de interés? Son aquellas personas u organizaciones que obtendrán algún beneficio o perjuicio del proyecto. Como ustedes han visto en el subformato número 4, ustedes tienen stakeholders, grupos de interés. Algunos de ustedes han puesto el vicerrectorado de investigación. Por ejemplo, a él le interesa bastante que su proyecto salga. ¿Por qué? Porque al final en el artículo científico ustedes van a poner en agradecimientos, ¿no? Se agradece a la bolsa o a la beca, ¿no? Del BRI, no sé cuánto, y a la Universidad Nacional de Ingeniería, por ejemplo. Son grupos de interés. Un vicerrector de investigación, ¿cuándo es bueno? Hay diferentes tipos de índices. Un índice es cuánto de artículos científicos se ha dado en su gestión versus los otros, comparado con los otros vicerrectores, ¿no? Por ejemplo, el vicerrector anterior fue el profesor de la Facultad de Ciencias, obviamente, profesor Estrada, ¿no? Por ejemplo, se sacaron 500 artículos científicos. Ahora con el profesor Talledo se espera que se eleve ese número, ¿no? Él mencionó que iba a dar un mayor apoyo al docente investigador, a ver otro tipo de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces se espera que las nuevas gestionen ese indicador de número de publicaciones en el tiempo sea casi el doble, ¿no? O sea, 800, por ejemplo, ¿no? Publicaciones en revistas indexadas versus los 500 que se presentó en la gestión anterior. Entonces, siempre hay indicadores. Y para que este proyecto salga bien, hay grupos de interés como, por ejemplo, el personal del vicerrector de investigación. Y como ya les indiqué, todo proyecto tiene un inicio, tiene unas fases intermedias y tiene una fase final. Pero todas esas fases siempre se inicia así, ¿no? Hay un inicio, hay una planificación. Esa planificación, hay una ejecución. Se ejecuta, nuevamente se controla, quiere decir que se caracteriza. No funcionó, nuevamente se planifica cómo vamos a hacer porque no nos va a salir esa síntesis. Se ejecuta y se controla. Y así vamos, ¿no? Este es un círculo virtuoso, no vicioso, un círculo virtuoso. Planifica, ejecuta, controla. Planifica, ejecuta, controla. Hasta que después el control te ha salido según las expectativas o según como estaba predispuesto en el proyecto y hay un cierre del proyecto. Y los procesos, nosotros hemos visto que esto es lo ideal, ¿no? Una fase inicial, fase intermedia, fase final, pero realmente el proceso inicial es de esta forma, ¿no? Solo se inicia, no solamente se inicia, ya, busca la bibliográfica y todos buscan la bibliografía, no. Mientras que tú vas buscando la bibliografía, el profesor ya va haciendo pedidos de equipos, ¿no? El otro profesor orientador ya está de alguna forma dando espacio a sus alumnos o haciendo espacio para que vengas tú a hacer algún tipo de test, ¿no? Y está planificando cómo se va a dividir el espacio y su laboratorio cuando tú vengas. Entonces, ni bien empieza el proyecto, fuiste ganador, ¿no? Entonces recién se empieza a sacar, ¿no? Se empieza a sacar cierto tipo de mini proyectos, ¿no?
pero más o menos es así, ¿no? Proceso de inicio, proceso de planeamiento, proceso de ejecución. Se supone que cuando tú estás planeando no vas a ejecutar a la vez, ¿no? Se supone que todo lo que planeas, siguiente paso, ejecutas, ¿no? Controlas, aquí está el proceso de control, no te salió bien, planea. Porque si yo pongo una línea aquí, ¿no? Entonces yo primero tengo que planear, lo ejecuto, lo controlo. Sigo pasando el tiempo, ¿no? Entonces planeo poco porque ya me está saliendo, ¿no? Casi está saliendo. Ejecuto bastantes veces por duplicado, quintuplicado, hago un control de procesos, salió bien, perfecto. Y aquí nuevamente se abre, ¿no? Un mini proyecto que es un proceso de cierre. Acuérdense de eso. Los procesos los procesos del PMI son alrededor de 39 procesos de la gestión de proyectos, está bien, los cuales están subdivididos en 8 formatos. Ustedes ya han realizado 4 formatos, ahora vamos a terminar los otros 4. Y una vez vamos a los otros 4, porque si no nos vamos a... Hoy ya se pasó 20 minutos, no puede ser. Ya, yo tenía los ejemplillos. Un ratito, voy a sacar los ejemplitos. Ay, la verdad que cuando han modificado o han mejorado mi computador, han movido muchas cosas, no lo encuentro. Voy a utilizar el Classroom anterior, ¿está bien? Y vayan a disculpar, en verdad. No lo encuentro y me voy a demorar mucho tiempo en ello y va a ser un problemón. Ya, este es el Classroom del ciclo pasado. Ahí hemos estado trabajando algunos talleres. Cada muchacho trae un nuevo taller. Ellos tienen sus propias formas de hacer las cosas. Ya, entonces vamos a ver el formato número 5. En el formato número 5, por ejemplo, este es el formato número 5 que ustedes tienen que realizar, muchachones. Voy a ocultar esto. Sí se puede ver, ¿no? Y ya. Espero que sí. Se puede ver, ¿no? Sí, profesora, los formatos. Sí, los formatos. Muy bien. Entonces, el formato número 5 es el EDT, que es uno de los formatos más interesantes y un poco complicados. Aquí tenemos 0, 1, 2, 3. Se tiene que rellenar con más o menos estas formas de acá. La primera forma es el título, que es el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Es, por ejemplo, en este caso te doy un ejemplo. El proyecto que estamos haciendo aquí es determinar la relación entre el índice del gradiente de dióxido de carbono sobre, ¿no? Por gradiente de arterio venoso de oxígeno y el lactato en pacientes con neumonía complicada, con shock séptico en áreas críticas del Hospital 3 de Salud Chimbote. Ya, ese es el proyecto, recontra específico. ¿Está bien? Es su proyecto. ¿Está bien? ¿Cuáles son las etapas que él está requiriendo para que se dé a cabo este proyecto? Ustedes saben que hay un inicio y un final. Primero van a gestionar, ¿no? Metodología de la investigación, hay un equipamiento, hay operatividad, hay resultados, hay proyección hospitalaria. Esas son las etapas de este proyecto. Ahora, ¿cuáles son las entregables? Los entregables son, primero, gestión de exámenes de laboratorio para reconocimiento del estado de shock, ¿no? Utilidad del índice gradiente, identificación de pacientes con shock séptico por neumonía. Nosotros ya habíamos dejado en el formato anterior más o menos un paquete de trabajo. Habíamos dicho que
Este es el título, y este título de acá yo lo voy a subdividir en las etapas. Yo he dicho que ¿cuántas etapas tengo? Tengo gestión, metodología, equipamiento, operatividad, resultados y provisión hospitalaria. Aquí lo han puesto alrededor de 5, ¿no? 5 nada más. Han puesto gestión, metodología de la investigación es 1, equipamiento es otro. Acá han puesto código de ética y operatividad, ¿no? Y acá faltó poner resultados, en verdad, porque estos son los paquetes de resultados. Pero supongo que el resultado no se está colocando porque ya en proyección hospitalaria ya están viendo, para hacer una proyección tú necesitas un resultado o basarte en resultados. Una proyección, como su nombre dice, ¿no? Es proyectar qué es lo que podría pasar, cómo se podría cambiar la metodología con lo que yo ya tengo. Entonces tú ya tienes que tener a la mano resultados. Es por eso que ya no se agregó aquel ítem de resultados. ¿Por qué? Porque ya en la producción sí va a salir, ¿no? Y vamos a tener el resultado de la estancia, de los costos hospitalarios, de la movilidad, de la selección, ¿no? Del shock séptico. Entonces, el 3 son los paquetes de trabajo que se va a tener. Tengo más ejemplos, no se preocupen. Ahora, ustedes tienen que darse cuenta, ¿y esto de dónde salió? Ya, hay que volver. Acuérdense, vamos a empezar desde el formato número 1. Acuérdense que ustedes hicieron este formato. Este es el formato número 1, donde se colocó el nombre. Dice, ¿qué debemos entregar? Debemos entregar cuál es el producto. El producto es determinar la relación de la gradiente, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer para entregar el producto? El proyecto permitirá calcular la gradiente mediante un uso rutinario, siendo un método accesible, barato y factible. Eso ya lo entregaste, ¿no? La fecha de entrega, el presupuesto asignado, la firma, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Este es el primer formato que tú presentaste. El segundo formato que tú presentaste es esta tablita, que es la matriz requerimiento. En esta matriz de requerimiento, tú ponías una descripción de lo que querías, hacías el requerimiento y acá ponías un propósito y me dabas al costado un entregable asociado. Por ejemplo, el IT1, asesoría para planeamiento de proyecto de investigación o project charter, asesoría. Ya, esa asesoría no impacta directamente a que el proyecto se haga o no. O sea, me va a permitir mejorar, va a formar parte de, pero no va a impactar directamente en los resultados. Es por eso que se coloca no funcional. ¿Cuál es el propósito de hacer esta actividad de acá de asesoría? El propósito es desarrollar el planteamiento del problema. Ah, bueno. Y entonces, ¿cuál es el entregable? El entregable es el Project Charter Gestión. Así lo han puesto. El segundo ID es descripción. Voy a hacer una asesoría para creación de matriz de requerimiento. O sea, esta matriz de acá, una asesoría, para que todos conozcan, ¿no? También es no funcional, porque no va a impactar directamente en la realización del proyecto. Va a ayudar, me va a permitir planificar, sí, pero no impacta en hacer el proyecto. Entonces, el propósito es redactar esta matriz y el entregable es hacer un tipo de gestión. Acá, en la parte 3, dice disponibilidad de laboratorio, pipetas, micropipetas. Esto sí, pipeta, micropipeta. Este sí es un ensayo que me va a dar un resultado y de acuerdo a ese resultado recién voy a obtener un índice. Entonces, el tipo de requerimiento es funcional. Tiene una función específica para la realización de mi proyecto. El propósito de hacer esto, de la disponibilidad de laboratorio, es verificar el equipo laboratorio. Entregables son equipamientos. Dame la hoja de equipamientos o equipos que yo voy a utilizar. Ahora, y así sustantivamente, ¿no? Ustedes han hecho su matriz de requerimiento, donde han puesto funcional y no funcional. Y ahí utilizaron la 3, que es la gradiente, declaración del alcance. En el alcance ustedes pusieron el proyecto, pusieron su justificación por qué era importante, y aquí en la declaración del alcance ustedes colocaron, ¿no? Relación entre el índice y gradiente. Acá pusieron, ustedes mismos han hecho de alguna forma esta gradiente se relacionaba bastante, con el formato número 2, se relaciona bastante. Por ejemplo, ustedes acá tienen, mira lo que tienen aquí. Gestión, metodología, equipamiento, código de ética, proyección hospitalaria. Y acá dice relación, acá está el título, y la declaración de alcance es hasta dónde yo voy a ir, ¿no? Hasta dónde yo voy a abarcar. Acá el gestión, ¿qué necesito para entregar gestión? ¿No?
te necesito un Project Chart, matriz de rendimiento, declaración de alcance, registro. Entonces yo necesito esto. Y esto de aquí va a ser de alguna forma nuestro entregable. La metodología de investigación que necesito para realizar este entregable, pasar por todas esas fases. El equipamiento que necesito para tener esta lista, ¿no? O para comprar estos materiales. Entonces, verificar materiales de laboratorio que tengo o que quiero tener y también qué máquinas hay, ¿no? O qué equipos, ¿no? Código de ética, etc. Entonces, la gradiente acá es la declaración del alcance con tus respectivos entregables, ¿no? Porque si tú vas a hacer una declaración de alcance, se supone que tú tienes entregables. Y el otro es supuestos y restricciones, ya. Y en la 4 tú hiciste tu matriz, o bueno, este cuadrado donde dijiste quiénes iban a ser las personas que estaban interesadas de que tu proyecto salga, ¿no? Y acá tú lo marcabas, hacías un punto. Acá simplemente ponías, ¿quién ejerce poder y tiene menos interés? Y acá ponías, por ejemplo, puede ser el 01 y el 02, puede ser aquí en este cuadrante, ¿no? Eso te va a permitir después realizar los siguientes formatos. Hasta ahí, esos 4 formatos presentaste. Ahora, si te das cuenta, la parte número 3, voy a aumentar. Si te das cuenta, este formato 3 se relaciona bastante con el formato número 5. En el formato 3 es la declaración del alcance. Y la declaración del alcance, tú ya tienes aquí, ¿no? ¿Cuáles son tus entregables? Pero eso también se relaciona con ¿quién? Con el EDT, ¿no? Y el EDT también son paquetes de trabajo. El EDT significa paquetes de trabajo. ¿Está bien? ¿Y cuáles son los paquetes de trabajo? Obviamente que cada paquete de trabajo ya ha sido distribuido por cada entregable. Un entregable hay un paquete de trabajo que se está realizando, ¿no? Para entregar tu entregable, ¿no? Y lo mismo pasa. Es por eso que se repite en el EDT, la parte número 3, se repite lo que tú ya has hecho en tu gradiente, en tu formato número 3. Así es que la 5 y la 3, por favor, ustedes tienen que colocar en la parte número 3 lo mismo que han colocado en el formato 5, tienen que colocar lo mismo que han colocado en su formato 3, ¿no? Su paquete de trabajo se supone que son cómo se va a subdividir su trabajo para obtener esos entregables. Pero tú ya has definido en el alcance, que es el formato número 3, cuáles son tus entregables y qué se necesita. El formato número 6, que tienes que hacerlo, es la matriz de responsabilidades. Ahí en la matriz de responsabilidades, tú tienes que colocar quiénes son las personas que están inmersas en ese proyecto. Por ejemplo, yo soy la alumna. Mi profesor es el profesor fulano. ¿Está bien? Mi profesor asesor es el profesor fulano. Pero yo tengo otro compañero, igual que yo, vamos a trabajar en lo mismo, simplemente que él va a hacer la aplicación diferente que la mía. Ya, Mengano. Entonces, Mengano y yo vamos a trabajar en lo mismo, simplemente que la aplicación es diferente. ¿Ya? Y de ahí puede venir Sultano, ¿ya? Otra persona. Ese Sultano puede ser un asistente de investigación, o puede ser un co-investigador, o puede ser un investigador de... Entonces, acá lo que vas a poner, simplemente vas a poner la actividad. En la actividad de investigación, se supone quién va a realizar la investigación. El R, ¿qué significa? El R significa que lo ejecuta. Usualmente ustedes son R, ¿no? Ustedes lo van a ejecutar. El profesor, el que planifica, el profesor asesor, él es el jefe del proyecto porque él ha salido de su cabeza el proyecto que tú vas a realizar. Por más que tú lo hagas todo, por más que tú hayas también dirigido la compra de los equipos, de tus materiales, por más has estado dentro de un laboratorio de investigación, ¿no? Te debes a ese laboratorio, o el apoyo que estás recibiendo es por ese laboratorio. La idea no fue tuya, la idea fue de tu asesor. Él es la persona que te dijo que ibas a realizar, así es que la persona que va a ser consultado, usualmente es tu asesor, ¿no? A quien se le consulta por el desarrollo de determinada actividad. Y también a veces el consultado puede ser él, ¿no? Pero usualmente a veces
como tú vas a hacer tu proyecto, no necesitas que el profesor esté metido en dame la cotización, cuál es, ¿no? A veces simplemente le pones como informado, ¿no? A veces solamente tiene que estar informado en ciertas fases. Por ejemplo, la actividad, tú ya has dicho que la actividad es investigación, planificación, desarrollo y retroalimentación. Esta es la actividad. Entonces, de repente tu asesor, usualmente en la parte de investigación va a ser consultado nada más, C. En la parte de planificación, cómo voy a comprar, cuándo lo voy a hacer. De repente es un asesor que está muy ocupado, entonces puede ser informado. En el desarrollo tú le puedes consultar, profesor, no me ha salido, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué me sugiere? Puede ser consultado. Y en la retroalimentación es informado nada más. ¿Está bien? Usualmente este perfil que tiene esta persona que se llama Lescano Alba Carlos, es una persona en la cual es el asesor, ¿no? La persona que trabaja, que es realmente que le interesa que el proyecto salga, eres tú, que se llama, tú vas a hacer Washington, ¿ya? Tú la investigación lo vas a ejecutar. La planificación, tú eres A también, ¿no? Responsable, rinde cuentas de las actividades. El desarrollo, tú lo ejecutas también, que sea caracterizado por ABC, etc. La retroalimentación, también eres el responsable, rinde cuentas sobre las actividades que has hecho. ¿Está bien? En el caso del, acá, este médico, de acá, este doctor de acá, Paredes José, este de aquí puede ser un profesor que esté apoyando en parte del trabajo, entonces puede ser responsable, también puede rendirse cuenta, pero por el área, por la aplicación. De repente tú has hecho toda la síntesis, pero simplemente está haciendo una aplicación biológica, entonces puede ser responsable de esos test biológicos, ¿no? Y también puede, como va a ser parte de los test biológicos, pues también puede planificar, ¿no? Puede ser ejecutar, él lo puede ejecutar. En el desarrollo puede ser informado y en la retroalimentación puede ser consultado también, ¿no? Y así, entonces, este es el formato número 5, no te olvides. Perdón, es el 6, el 5 ya habíamos tratado. Este es el formato número 7, no es nada más que un organigrama. En el organigrama tú no vas a colocar el organigrama de laboratorio, ¿no? El profesor y sus alumnos más queridos y al final tú. No, el organigrama es de tu proyecto. En tu proyecto tú eres el project manager. No, tú a veces me ponías a mí, yo no soy tu project manager, tú mismo eres tu project manager, tú haces que tu proyecto salga, entonces tu nombre va a ir acá. Por más que tu profesor asesor te dio la idea y también tú estés dentro de su laboratorio, no puede ir arriba, porque él no se va a encargar de que ese proyecto salga, no, tú eres el interesado, él debe estar aquí atrás. Si el profesor tiene a otros que lo colaboran, estarían acá abajo, ¿no? Pero colaboran para la parte de asesoría que tú necesitas, ¿no? En el caso, por ejemplo, este de acá, Washington Project Manager es el estudiante, ¿ya? De maestría, de pregrado, él es el estudiante. Necesita del doctor José Cabrejo porque él es asesor especialista. También necesita del doctor Giovanni porque es medio estadista. Y también necesita del comité editor para que se publique. Entonces, él ha puesto su organigrama de esta forma. Este es el 7. Y en el 8, que es un registro de riesgos, ahí tú vas a multiplicar los riesgos. ¿Está bien? Los riesgos es del 1 al 5, nada más. Y vas a colocar cada riesgo que tú hayas encontrado en cada una de las etapas. Si son 5 entregables, entonces tienes que tener mínimamente 5 riesgos. Por ejemplo, para que no entregues en la fecha indicada, ¿debido a qué podría ser? Por ejemplo, en la parte de planificación que está aquí, registro de riesgos, dice, 1, retraso en la planificación del equipo de investigación, o sea, no se ha dividido bien quién va a hacer qué, dónde se van a comprar las cosas, cuándo se van a comprar, o sea, falta la planificación. Hay una probabilidad que eso ocurra, que haya un retraso del 1 al 5. Dime cuánto hay de probabilidad. 3. ¿Por qué? Porque mi profesor asesor está metido en otra cosa, yo estoy trabajando, recién me voy a desocupar en enero, febrero. Entonces, hay un riesgo, sí, de retraso, sí. Y eso va a impactar, ¿no? Del 1 al 5, ¿cuánto? 5. Entonces, la probabilidad de impacto es 3 por 5, 15.
Pero acá no solamente es que yo le dé el riesgo y punto, ¿no? La idea es que ya sabes que va a ocurrir esto, dame una respuesta. Dime cómo vamos a revertir esta situación. Ah, ya. Como va a haber un retraso de la planificación y es una probabilidad de impacto 15, entonces yo voy a reservar 1.500 soles para contratación de personal médico de apoyo. Por ejemplo, esta persona ha dicho así, no. En caso de que se retrase la investigación, yo voy a guardar una platica y esa platica voy a después dar para contratar a estas personas, ¿no? ¿Qué más puede haber en el otro entregable? El otro entregable fue compras. Retraso en la compra de equipos de laboratorio. Y eso es lo que usualmente pasa. Siempre retraso. Siempre. Entonces, tú vas a poner probabilidad 4, porque es lo más probable que se retrase. Y mucho más si te has retrasado en la planificación. El impacto es 5, multiplicado 20. Entonces, en caso que haya retraso, ¿tú qué vas a hacer? Ah, ya. Yo voy a hacer una solicitud documentada al área de adquisiciones logísticas del pabellón central, ponte de la UNI. Entonces, del establecimiento de la compra anticipada del equipamiento de laboratorio. Como tú ya sabes, por ejemplo, tú ahorita no sabes que va a haber un retraso, pero tú sabes que hay un riesgo, un gran riesgo. Desde ahorita, antes de que ganes el proyecto del vicerrectorado, que es para el siguiente año, tú ya tienes que definir cuáles son tus riesgos y tienes que darte una respuesta. Por cada entregable que tú te has puesto que vas a dar y que debe estar descrito un riesgo, tú tienes que dar una respuesta. ¿Cómo vas a salir airioso de eso? El tercero dice riesgo del inadecuado procesamiento de la muestra. De repente tú te falta, ¿no? Te falta trabajar bien, no sabes la metodología, son sustancias nuevas, etcétera, etcétera. De repente, ¿no? Pero como eres tú, ¿no? Como hay una probabilidad que no se dé porque tú eres muy inteligente y la captas rápido, entonces la probabilidad que ocurra eso es 1. Pero en caso que ocurra que yo no sé y malogro toda la muestra, a pesar que ese reactivo es caro y me costó bastante tiempo en que venga, el impacto va a ser grande. 1 por 5, 5. En caso que eso ocurra, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, calidad en el procesamiento de muestras de laboratorio por personal capacitado. Si no soy yo, otro personal capacitado, a fin de evitar malgastar los reactivos, por ejemplo. En caso que tú hayas contratado a un ayudante alumno para que hagas tus muestras, que son muy engorrosas de hacer, son procedimientos repetitivos, etcétera, etcétera, y esa persona esté perdiéndote material, digo, no, que se me ha malogrado, no, es que se me cayó, no, es que no vine ese día y no pude contabilizar y ya se pasó el tiempo y ya se malogra la muestra. Entonces, tú ya sabes que si vas a tener o vas a trabajar con personas que están aprendiendo recién, entonces tú tienes que verificar que haya otro tipo de personas que te puedan dar o pueda ser un personal capacitado o ya desde ahorita puedas capacitarlo. En el caso del riesgo, presupuesto limitado para ejecución de la investigación, ahí la probabilidad es muy poca, realmente. Puede ser 1, 2, porque supuestamente tú cuando escribes el proyecto, tú colocas, yo necesito 50,000 soles. Los 50,000 soles van a ser divididas en esto. Tú le dices, ¿no? Voy a comprar esto, voy a pagar a mi gente esto, voy a irme de viaje, todo eso me suma 50,000. Hay presupuesto limitado, hay poca probabilidad. Sí, hay una probabilidad que se dé. ¿El impacto va a ser mucho? No va a ser mucho en el caso de acá, ¿no? Entonces yo voy a reservar 5,000 nuevos soles para contrataciones de urgencia, o sea, una caja chica. Ahora, acá también ese presupuesto ilimitado, tienes que darte cuenta que la uni no es que cuando ganas te das los 50,000. No, los primeros puestos se llevan los 50,000, los primeros puestos. Los demás puestos, ¿cuántos se llevan? 10,000 soles. El último puesto, 15,000 soles, 10,000 soles. Tú te habías planeado irte a Francia, irte a un congreso, de ahí venir, comprar tu reactivo, hacer millones de cosas con 50,000. No te han dado 50,000, solo ganaste 15. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿tu presupuesto limitado para la ejecución de investigación? Sí. Hay la probabilidad que yo no gane el primer puesto, no me den los 50,000 soles y me den la mitad. ¿Qué hago? Acá rápidamente se ha puesto a reservar 5,000 soles, pero en el caso de acá, de la vida real, el vicerrectorado, tienes que modificar. Todo tu planeamiento tiene que ser modificado. Ya no vas a irte a Francia, ¿no? A lo mucho te irás a Brasil, ¿no?
hacer tus muestras. Imposible, no hay plata. No, ¿de dónde va a salir la plata? El pasaje a Francia, ida y vuelta, 6.000 soles. De los 15.000, ya se fue, ya se fue todo tu sueldo del año en el viaje. Y la estadía allá, la comida, hacer tus pruebas allá, difícil. Acá hay el riesgo de no culminación de la investigación dentro del plazo. Claro, eso hay una gran probabilidad. Siempre los proyectos toman más tiempo de lo que se dice. ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos. Ya para finalizar, obviamente que hay una gran probabilidad que eso ocurra. Y el factor de impacto es 5, total 20. Entonces, tú ya tienes que saber que tienes que pedir una ampliación, ¿no? No te puede entregar vicerrectorado el artículo cuando se terminó el proyecto. Dame una ampliación de 6 meses. Tienes que pedir así. Ya, bueno. Bueno. Eso sería todo. Este ejemplo lo voy a dejar. Tengo otros ejemplos más bonitos. Está medio feo. Pero eso sería todo. ¿Alguna pregunta, muchachos, para culminar aquí? El formato 5, 6, 7, 8, por favor, si sería para el siguiente viernes, y el martes pueden preguntarme cómo lo están haciendo o podemos ver sus avances de los formatos 5, 6, 7, 8, que forma parte ya del trabajo final de la monografía. ¿Está bien? Si no hubiera preguntas, entonces nos despedimos aquí nomás, para que ustedes tengan su viernes con más tiempo. ¿Está bien, muchachos? Sí, profesora, todo entendido. Sí, profesora. Ya, muchachitos, todo lo voy a subir en la medianoche, ¿ya? Porque mi computador está sin memoria y estoy recolectando recién algunos archivos que se me han borrado. Está bien, muchachos. Nos vemos entonces el siguiente martes con su mapa de riesgos. No se olviden, ¿ok? Cambio fuera. Chao, chao. Chao, profesora. Cuídense. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, muchachos. profesora. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, queridos. Hasta luego a todos. Hasta luego.